Yo nací en Murcia en agosto de 1956, en una pequeña ciudad de provincia del sureste español, rodeado de huerta y de luz en aquella España en blanco y negro. Mi padre, un murciano de la Alboleja, viajó a Valenzuela, un pueblo de Córdoba, donde conoció a mi madre, puro salero de Al-Ándalus. Ella nunca se olvidó de su tierra e hizo que en mí creciera también el amor por el sur. La infancia feliz y los viajes a su pueblo, el contacto con aquella tierra, con los olivos, los cortijos, los animales, los burros, los mulos, los cerdos, en los cortijos, los palomares, las cabras, un ecosistema que solamente hoy alberga mi memoria. Todo era muy primario, los olores, los sabores, los colores. Mis sentidos estaban despiertos continuamente. Aquella fue toda una lección de vida para un alma curiosa como la mía. Recuerdo subir en burra de mi abuelo a por agua a la única fuente existente en el pueblo, por las empinadas calles de aquel pueblo andaluz. Esos años transcurrieron entre Murcia y Andalucía. Los dibujos en el colegio y mis primeras copias de los pintores, con las pinturas que me traían los Reyes por Navidad. No quería otro regalo. Se lo decía a mi madre: mamá, quiero que los Reyes me traigan una caja de pinturas. Y con aquellos pequeños tubos de colores comencé a indagar en lo que eran los primeros esbozos de un niño asombrado por la maravilla del arte. Veo en el pincel amarillenta luz, la del café, aire del campo que respiran lienzos y papel. Luego vinieron tiempos difíciles, internados, un padre migrante, la soledad de un adolescente con tiempo para reflexionar. Ella quieta de su habitación. Los viajes en los veranos a Alemania, a mediados de los 70, supusieron para mí un punto de inflexión en mi vida. Dejó de ser una expresión. Conocí a los exiliados españoles, anarquistas valencianos, que me iniciaron en la lectura de los poetas prohibidos en aquel tiempo. Culpable y fiel a su dolor. Miguel Hernández, García Lorca, Machado, Rubén Darío, Pablo Neruda. Violado por el ángel caído que vive en el pincel. Y oyendo Radio Pirenaica, emisora libre y prohibida, que contaba la verdad de un régimen agonizante, pasaba muchas tardes. Tertulias de viejos republicanos que yo, un adolescente deseoso de aprender, escuchaba con sumo interés. Creo que nunca podré pagar el bien que me hicieron al aconsejarme y hablarme
como viejos hombres sabios de la libertad, la igualdad y la justicia, conceptos que siempre he llevado conmigo sin importarme nada más. Así pues, marqué un rumbo, el rumbo que siempre había seguido desde que recuerdo. Los dibujos que les hacía a mis compañeros del colegio y mis primeras copias de los grandes maestros de la pintura me permitían escapar de aquella realidad. Culpable y fiel a su dolor. Y llegué a la conclusión que a través de su contemplación y copia, yo también quería ser como ellos. Que vive en el pincel. Los profesores que tuve a principios de los 80, José Méndez Ruiz, Galindo y otros pintores murcianos con los que me relacioné, hicieron que definitivamente entendiera la riqueza creativa de mi ciudad y también la hostilidad de la misma hacia el arte y la creación. Y así pues comencé a viajar por Europa ampliando el prisma del que poder resolver mi ecuación creativa sin renunciar a lo fundamental para mí, la luz y mi espacio del sureste. Alcance diese a que este lance divino tanto volar me convino que de vista me perdiese y con todo en este trance en el vuelo quedé falto, mas el amor fue tan alto que le di a la casa alcance. Cuanto más alto subía, deslumbroseme la vida y la más fuerte conquista en oscuro se hacía, mas por ser de amor el lance di un ciego oscuro salto y fui tan alto que le di a la casa alcance. La experiencia del viaje por la pintura siempre me ha aportado cosas positivas. El gesto, la búsqueda con los materiales más insospechados, mezclar incluso materias que en principio no funcionaban de forma correcta, pero ¿qué es la corrección?, me preguntaba. Buscaba resultados, buscaba ver cómo se comportaban al día siguiente las decantaciones del material que había dejado el día anterior. En definitiva, días y días, toneladas de color sobre papeles, sobre todo tipo de soportes. El tiempo, la búsqueda, la curiosidad, la incansable curiosidad, buscar formas diferentes, un lenguaje, el viaje. En mi cabeza los conceptos se iban agolpando hasta crear mi lenguaje. Solo sé que es mi forma de hablar, es mi forma de decir. Cuento historias, en definitiva disfruto en este viaje y en este momento la única satisfacción que para mí es importante es poder seguir contando historias. Tan alto que le di a la casa alcance. Transité por la figuración en los 80, pero también me atraía lo simbólico. Emblemas de una metafísica, producto de tantas y tantas influencias comunes a todos los hacedores. Puede que el eclecticismo, mi eclecticismo, no sea bien entendido, pero al igual que en la cocina, si no tienes todos los ingredientes y has experimentado con todos los sabores, creo que no tienes nada que decir. Y en esperar no fui falto,
pues fui tan alto, que le di a la casa, alcancé por una extraña manera, mil vuelos pasé de un vuelo. Máquinas, futuristas italianos, lugares, objetos en definitiva, que surgían a borbotones como en una cascada incansable, buscando continuamente la fórmula. Lugares en otros mundos. Planetas aún por conocer. La botánica oculta en el pincel a veces surge en lo más recóndito de tu estudio. Express. Trans-Europa Express. Trans-Europa Express. Trans-Europa Express. Y quizás como prolongación de lo que somos, de ese bucle que continuamente gira y gira en ese jardín de tu memoria. Y Roma me vio llegar, el patio de la Academia, el Coliseo blanco y esos arcos, bajo los cuales sentado veía los idus de marzo. Hay un halo romántico que me gusta seguir, copiando a los simbolistas alemanes, estudiando las formas que efímeramente acaban en los más lejanos horizontes, las noches estrelladas y paisajes imposibles. Trans-Europa Express. Trans-Europa Express. Trans-Europa Express. Trans-Europa Express. Me ha interesado la escenografía. Tengo la impresión de que he creado escenarios vacíos para ser habitados, como si quisiera que se desarrollaran historias dentro de ellos. A veces surgen flores, plantas, son ideas sueltas, pero en definitiva tengo la impresión de que esos escenarios de los que hablo necesitaban ser habitados. Y ha llegado el momento de llenarlos de más conceptos, de nuevos conceptos. Trans-Europa Express. Trans-Europa Express. La tormenta llegó. En el fondo, zozobrando esas naves. El trazo firme de Peter Balke me dio pie a continuar en la búsqueda de una nueva fase, de un nuevo territorio inexplorado. ¿Por qué no homenajear a los maestros? Homenaje y homenaje, mezcla, fusión,
No sé dónde llegaré. Solo sé que en este viaje soy auténticamente yo. und Bilbo. Trans-Europa Express. Trans-Europa Express. Trans-Europa Express. Trans-Europa Express. Los elementos, tan presentes en toda mi obra, esa historia natural de la que partí y a donde voy, me han hecho caminar directamente a encontrarme en el lugar preciso donde quiero estar. Is in the air for you and me. Radioactivity discovered by Madame Curie.